Sí. Disculpen, hermanos, estábamos con el micrófono apagado. Como les decía, vamos a continuar con la sección 3 de nuestro libro La misión de Dios para la iglesia local. Vamos a ver el capítulo 7, la adoración a Dios. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta no nuestra. Segunda de Tesalonicenses 2:15. El propósito de este libro es llevar el Evangelio de Jesucristo a los confines de la tierra. En las primeras dos secciones examinamos las doctrinas de la suficiencia de las Escrituras y de la jurisdicción. En la tercera sección pondremos nuestra atención en la iglesia local. Dios estableció esta institución después de que Cristo ascendió al cielo para tomar su lugar a la diestra del Padre. Cuando hablamos acerca de la iglesia, es importante distinguir entre la iglesia con I mayúscula y la iglesia con I minúscula. La iglesia con I mayúscula es el cuerpo de todos los creyentes verdaderos, de todas las denominaciones cristianas en el mundo. También se puede usar este término para referirse a un grupo de creyentes en lugar determinado, por ejemplo, la iglesia en Europa, la iglesia en Tokio o la iglesia en América. Sin embargo, al hablar de iglesia con I minúscula, nos referimos a una congregación local específica. La primera iglesia cristiana de Smithville, perdón, es una iglesia con I minúscula. Es un cuerpo local único y específico con responsabilidades espirituales específicas y autoridad sobre sus miembros. El enfoque de esta sección y la esperanza de este libro es animar a los líderes de las iglesias locales a reexaminar su ministerio a la luz del modelo y los mandatos que se dan en el Nuevo Testamento para la iglesia local. Al igual que la familia, la iglesia local es una institución temporal. La iglesia local de la cual eres parte no existirá en el cielo. No habrá ninguna primera iglesia cristiana de Smithville en la eternidad. Dios ordenó el establecimiento de iglesias locales temporales para que contribuyan a la edificación de su iglesia eterna. La iglesia local fue idea de Dios. La iglesia local le pertenece a Él y solamente Él determina sus propósitos y las reglas por las cuales es gobernada. Solamente la Biblia. Pero ¿realmente creemos que la Biblia es la guía todo suficiente respecto a lo que la iglesia local debería ser y la forma en la que debe ser gobernada? Durante la primera década de mi ministerio pastoral no pensaba de esa manera, puesto que no entendía la doctrina de la suficiencia. Guié mis ministerios con una mezcla extraña de principios bíblicos sueltos e innovación humana. Uno de los movimientos emocionantes del Espíritu Santo en el siglo XXI, perdón, es la creciente pasión y enfoque de retornar al modelo de la iglesia primitiva. Se están llevando a cabo emocionantes conversaciones sobre nuestra necesidad de recuperar el auténtico vivir de los primeros cristianos centrado en el Evangelio. ¿Cómo se verían nuestras iglesias si usáramos la Biblia y nada más que la Biblia para determinar lo que hacemos? ¿Cómo sería si los mandatos de Dios y las prácticas de la iglesia local reveladas en el Nuevo Testamento fueran nuestra única guía para nuestra planificación y programación en la iglesia? ¿Cómo sería si nos limitáramos a hacer solo lo que Dios nos ha dicho que hagamos y si buscáramos hacerlo según los métodos que Él ha revelado? La sección final de este libro responde a estas preguntas. No pretendo hablar acerca de todos los asuntos importantes que enfrenta la Iglesia hoy en día. Estos capítulos no son estudios exhaustivos sobre todo lo que Dios ha dicho en la Biblia acerca de cómo debería funcionar su Iglesia. Muchos de estos asuntos han estado en debate por siglos y no tengo el monopolio de todas las respuestas, pero Dios sí lo tiene, la Biblia lo tiene. Mi oración es que se me presente ante Dios como un obrero aprobado que no necesita avergonzarse, que maneja correctamente la palabra de verdad. Puede ser que discrepes con mi interpretación de algunos pasajes específicos. No me sorprendería eso y no me molestaría. De hecho, me encantaría aprender de ti. Cuando los cristianos tienen debates y desacuerdos, la base del argumento debería ser simple. Una persona debería decir, en base a estos textos, yo creo que la palabra de Dios nos llama a hacer esto y a hacerlo de esta manera. La otra persona tiene toda la libertad de responder. Estoy en desacuerdo. Yo creo que por medio de esos textos Dios nos instruye a hacer aquello y hacerlo de aquella manera. En una conversación como esta, ambas personas están buscando seguir la Biblia y nada más que la Biblia. Pero cuando se trata de decisiones en la iglesia, ¿nos aferramos únicamente a la Biblia? ¿Está abierta la Biblia en nuestras reuniones de liderazgo eclesiástico?
Continuamente acudimos a la palabra de Dios para encontrar guías respecto a lo que debemos o no hacer y sobre cómo debemos hacerlo. La iglesia local es de suma importancia para Dios. No la dejó para que sea gobernada por la creatividad humana. No la dejó para que sus actividades sean determinadas por el razonamiento y la experiencia humana. El trabajo de la iglesia local es una buena obra y Dios nos ha dado la Biblia para equiparnos por completo para hacerlo con éxito. La misión de la iglesia local. ¿Cuál es el llamado de Dios a la iglesia local para edificar a la iglesia? Hay muchas maneras de ordenar las tareas específicas que Dios le ha encomendado a la iglesia local. He decidido usar estas cuatro categorías. La primera, adorar a Dios, predicar la Biblia, cuidar de los creyentes, equipar a los creyentes para las obras del ministerio. En las páginas que siguen examinaremos las escrituras para ver lo que Dios ha dicho sobre cada una de estas responsabilidades. En la sección final del libro vamos a buscar aplicar la suficiencia de las escrituras a los asuntos vitales del liderazgo eclesiástico: el evangelismo, el ministerio juvenil, el ministerio de hombres, el cuidado de los pobres y mucho más. Y ahora vamos a continuar con la sección adorando a Dios a su manera. El elemento central de la iglesia local es reunirse con otros creyentes para adorar de manera colectiva. Es un encuentro de comunidad de fe para adorar a Dios bajo la autoridad de su palabra. Dios llama a todos los creyentes a participar fielmente en el servicio de adoración colectiva de su iglesia local. Todas las demás funciones de la iglesia local fluyen a partir del encuentro de adoración semanal. Pero cuando nos reunimos como iglesia, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos usar ese tiempo? Para responder a estas preguntas debemos acudir a las escrituras. Es probable que estés familiarizado con el mártir y misionero del siglo XX, Jim Elliot. Su pasión por el Evangelio le llevó a él y a sus amigos a Ecuador, donde fueron asesinados en la selva por los indios Aucas. La pasión de Jim no era únicamente ver que los Aucas se conviertan y se salven, quería que Dios sea apropiadamente adorado en ese rincón del mundo. Quería que hogares enteros de Aucas lleguen a Cristo y después de establecer iglesias locales que funcionen de acuerdo a la Biblia y nada más que la Biblia, considera estas palabras del diario de Eliot. El tema cuestiona si Dios ha revelado un modelo universal para su iglesia en el Nuevo Testamento. Si no es así, no importa lo que hacemos. Todo está bien siempre y cuando funcione. Pero yo estoy convencido de que nada tan valioso para Cristo como lo es su novia sería abandonado a la deriva sin instrucciones explícitas para guiar su conducta colectiva. Estoy aún más convencido de que el siglo XX no ha hecho nada para promover este modelo de iglesia en la comunidad y, como resultado, casi nada realmente funciona para la gloria y el placer de Dios. Además, no me importa para nada lo que los hombres han hecho con la iglesia allí o en Estados Unidos. Lo que me importa es que si Dios tiene un modelo para la iglesia, debo encontrarlo y establecer ese patrón a toda costa. ¿Jim tenía razón o no? En el Nuevo Testamento ha revelado Dios un modelo universal para la iglesia. ¿Ha dejado Dios a su novia sin instrucciones explícitas respecto a cómo debe ser la adoración colectiva? Estoy convencido de que Dios tiene un modelo para su iglesia y lo que nos corresponde a nosotros es encontrar, establecer ese patrón a toda costa. Jim Elliot reiteró las convicciones de los peregrinos cristianos 3 siglos antes. Elogiamos a los peregrinos por su valentía y compromiso con Dios. Ellos amaban tanto al Señor, a sus hijos y a la Gran Comisión que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para trasladarse al otro lado del mundo. Por muchos años eso es prácticamente lo único que sabía acerca de los peregrinos y de su viaje a América. No entendía que la fuerza impulsora detrás de estos actos de increíble coraje cristiano era la convicción de que Dios quería ser adorado de una manera específica. La verdad es que los peregrinos tenían libertad para adorar a Dios en Inglaterra, tenían libertad para adorar a Dios en Holanda. Las iglesias estaban abiertas y listas para recibirlos. Entonces, ¿cuál era el problema? Ellos creían que la Biblia era una guía suficiente para la adoración a Dios y para guiar la forma en la que debería funcionar la iglesia local. Así que ellos estaban libres para adorar a Dios de acuerdo a las tradiciones de los hombres, pero no de acuerdo al modelo en la palabra de Dios.
Su amor por Dios, por su palabra y por su iglesia local los impulsó a cruzar el océano y, en palabras de Jimelet, establecer el patrón a toda costa. Discípula su adoración en el Antiguo Testamento. Si bien el enfoque de nuestra discusión en este momento es la correcta adoración de Dios, en la iglesia local del Nuevo Testamento es importante establecer el cimiento teológico en el Antiguo Testamento. Él nos creó para que le adoremos. Desde el principio Dios ha tomado su adoración con mucha seriedad. Siendo Dios, Él determina si la adoración es aceptable o no. El primer pecado que se registra en la Biblia sucede en el contexto de una relación marital. El segundo sucede en el contexto de una relación de hermanos y el contexto de la correcta adoración a Dios. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 3 al 7. ¿Cuál es el mensaje de Dios para Caín? No me has adorado apropiadamente. La manera en la cual buscaste mostrar tu devoción no fue aceptable. Ahora intento nuevamente y si me adoras de la manera apropiada, lo aceptaré. Dios nos dice en Hebreos 12 que, a diferencia de su hermano Abel, Caín no ofreció su ofrenda con fe. En 1 Juan 3:12, Dios dice que la adoración inapropiada de Caín fue mala. Dios toma muy en serio su adoración. Aburridas. ¿Alguna vez has intentado leer todo el Antiguo Testamento? Sé que no es la manera apropiada de pensar, pero algunas secciones son más llamativas que otras. Las genealogías, listas de tribus y cronologías pueden parecernos aburridas en comparación a los eventos, dramas y batallas. Considera Éxodo 25 al 40. 16 capítulos largos, exceptuando el becerro de oro en el capítulo 32 y la renovación del pacto en el capítulo 34. Estos 16 capítulos están enteramente enfocados a las instrucciones de Dios para la adoración. El tabernáculo debía construirse con las dimensiones y los materiales exactos. Los servicios de adoración debían realizarse durante ciertas horas y de maneras determinadas. Desde Deuteronomio 12 al 26, 15 capítulos de corrido, nuevamente Dios da al pueblo de Israel mandatos detallados sobre cómo deben adorarle. Muchos de los mandatos específicos del Antiguo Testamento fueron cumplidos en Cristo, especialmente los que tratan con el sistema sacrificial. A los cristianos ya no se les manda a sacrificar animales. Hacer eso sería ignorar la obra completa de Cristo en la cruz. Pero observa cuánto cuidado, atención e instrucción específica da Dios respecto a cómo quiere ser adorado. La gloria de Dios y, por lo tanto, la manera en la que le adoramos siempre ha sido su prioridad principal. Fuego no autorizado. En Levítico 8, Dios habla acerca del ordenamiento de Aarón y de sus hijos para servir como sacerdotes de Israel. Dios dio instrucciones específicas para su preparación y esas instrucciones fueron seguidas en Levítico 9. Aarón y sus hijos siguieron las instrucciones específicas cuando adoraron a Dios por medio de los sacrificios. Este fue un tiempo especial de gozo y adoración para los israelitas. Sin embargo, las cosas cambian rápidamente en el siguiente capítulo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo:
en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú recientemente habían sido consagrados como sacerdotes del rey. Esta era la primera vez que guiaban al pueblo de Israel a la adoración colectiva y antes de que termine el servicio estaban muertos. ¿Por qué? ¿Desobedecieron un mandato de Dios? Esto es específico acerca de esto. Dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Si bien no sabemos exactamente lo que hicieron, sabemos que Dios no les había dicho que lo hicieran. Sobrepasaron lo que Dios les dijo que hicieran. No murieron por desobedecer algo que Dios les dijo que hicieran. Murieron por adicionar algo más a lo que Dios les había dicho que hagan en la adoración. Puede ser que sus motivaciones hayan sido buenas. Su entusiasmo para adorar, pues, puede haber sido correcto, pero añadieron palabras a las instrucciones que Dios les había dado para la adoración y pagaron el precio supremo. Avivamiento. Uno de los grandes avivamientos en el Antiguo Testamento sucedió cuando los sirvientes del rey Josías encontraron el libro perdido de la ley, las porciones de la Biblia que habían sido escritas hasta ese punto de la historia. Se supone que el abuelo malvado de Josías, Manasés, había escondido la palabra de Dios para que esté lo más alejado de él y el pueblo como fuera posible. Y cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Segunda de Reyes 22, 11 al 13. Josías sabía que Dios esperaba que su pueblo haga conforme a todo lo que fue escrito. Josías se comprometió a hacer esta obra. Primero, leyó todas las palabras de Dios a todos los hombres, mujeres, niños y niñas en Jerusalén. Después recorrió sistemáticamente toda la tierra de Israel, destrozando los lugares altos y removiendo cualquier método de adoración que no esté ordenado en el libro. Los sacerdotes que habían adorado usando métodos contrarios a los del libro fueron ejecutados. Josías posteriormente llamó a la gente a adorar a Dios de la manera correcta. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Segunda Reyes 23, 21 al 22. La primera vez que leí esto no lo podía creer. Ellos se encontraban aproximadamente en el año 620 a.C. El periodo de los jueces fue entre los años 1350 al 1100 a.C. El pueblo de Dios no había adorado a Dios por medio de la Pascua por más de 500 años. Dios había ordenado que el pueblo de Israel le adore por medio de esta celebración específica. Puesto que Josías hizo que la correcta adoración sea su primera prioridad, Dios dice que es único entre todos los reyes antes de él y todos los reyes después de él. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Segundo Reyes 23, 24 al 25. Dios toma muy en serio su propia adoración. Nos dice en las páginas de las Escrituras la manera y los métodos que debemos usar para adorarle correctamente. Y de esta manera, mis hermanos, hemos culminado con la primera parte de la lectura del capítulo 7.